Muy buenas noches. Nos encontramos, como ustedes ven, con el senador José Miguel Durana, como cada jueves, para conversar de la realidad regional particularmente y de repente tener alguna visión de lo nacional. Pero nos interesa más la región, tanto al senador como a mí, y yo creo que a ustedes también en su hogar piensan lo mismo. Así que vamos a conversar todo aquello que incide en nuestra región, en nuestra población de Arica y Parinacota. Senador, como siempre, gracias por aceptar la invitación a conversar. Tenemos algunos temas que espero nos ayude a comprender y a entender en qué país nos estamos moviendo y cómo nos rige a nosotros en Arica, en la región, pues. Así que bienvenido esta noche. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Muy contento siempre de poder conversar con Morrovisión, poder tocar los temas nacionales, regionales, locales, como tú muy bien dices, lo que más obviamente nos importa es Arica y Parinacota, y cómo incide nuestra región, cuáles son los efectos que se generan cuando hay políticas nacionales o políticas de impacto público y evaluar finalmente cuál es cómo nos movemos en Arica y Parinacota. Ese es el punto. Y algo que yo creo que, si bien es cierto, se termina, pero es una muy buena noticia, senador, que se acabó el Sename. ¿Por qué no nos cuenta el desarrollo de esa interesante noticia? Porque el Sename se transformó a lo largo de su existencia en un sitio donde proliferaron las malas noticias, los malos hábitos, las malas costumbres y el daño a tanto niño y niña que pasó por ahí. Bueno, ayer justamente terminó la discusión del veto presidencial, en donde el gobierno fortaleció sus fundamentos y plasmó de la mejor forma posible en sus artículos todas aquellas acciones necesarias con el objetivo de tener un efectivo y verdadero servicio de protección a la niñez y a la infancia. ¿Qué es lo que se genera hoy día con la creación de este nuevo servicio? Primero, que se termina el SENAC. Más que como nombre de Servicio Nacional de Menores, tristemente, porque como tú muy bien dices, muchas situaciones extrañas, muchas situaciones al margen de la ley, muchos casos que terminaron obviamente con la vulneración de los derechos del niño. Y hoy lo que se crea es un sistema de protección para aquel menor que es infractor de ley, de tal forma que es absolutamente distinto al sistema de protección de aquel menor que está en estas instancias producto de su condición de vulnerabilidad. El infractor de ley va a seguir perteneciendo a una institución que va a trabajar directamente con el Ministerio de Justicia y va a tener planes y políticas de desarrollo tendientes a reinsertarlo en la sociedad. Desde el punto de vista, obviamente, de lo que significa trabajar tanto en el ámbito humano, psicológico, social y todas aquellas acciones tendientes y derivadas de una acción profesional para la reinserción. Pero en la condición vulnerable, obviamente vamos a tener menores que van a pertenecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en donde ya no van a estar juntos en un mismo hogar infractores de ley y vulnerables. Porque usted comprenderá que en todas partes se genera esta situación difícil en donde terminan muchas veces estas malas influencias o estos liderazgos negativos. Y eso significa, en términos muy concretos, que se reafirma el concepto de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y la consecuencia es que el Estado siempre tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de la familia, tiene que protegerla, tiene que fortalecerla. No se puede alterar de que los primeros responsables de brindar protección, cuidado, educación a niños, niñas y adolescentes es la familia, son sus padres y sus madres. Y esta responsabilidad es irreemplazable. Y por lo tanto, cualquier proyecto de ley o indicación
que se trató de modificar en torno a que finalmente estos menores podían estar a disposición del Estado es erróneo, porque el Estado no tiene una concepción de familia. Y por lo tanto, acá es donde comienza y nace el derecho preferente a la educación, el derecho preferente a la enseñanza, a la religión y por sobre todas las cosas, la posibilidad de normalizar los procesos de adopción. Porque no es posible que una guagua que está en condición de vulnerabilidad finalmente pueda ser entregada a los 3, 4, 5 años después. Cuando todos sabemos la importancia que tiene que la estimulación cognitiva de un menor es a temprana edad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que acortar esta brecha para poder construir un modelo de sociedad bajo el núcleo central de la familia, pero que permita efectivamente poder formar hombres y mujeres con principios, con valores y que sean un aporte a la sociedad en que vivimos. Que tienen derecho a vivir con normalidad esos niños, por Dios, ¿no? ¿Para qué decirlo? Voy a cambiar drásticamente de tema para poder hablar de esta cantidad de cosas que nos interesan. El senador Letelier, entiendo, dijo que tras el rotundo triunfo del apruebo, el gobierno debía decidir y apoyar propuestas de reforma previsional de oposición de los 6 puntos a fondo colectivo. ¿Cómo se interpreta eso? Esas dos variables, ¿no? El triunfo del apruebo con una decisión que tiene que ver con algo totalmente distinto y que además no puede ir en una constitución. Yo creo que hay que ser un poquito soberbio, por decirlo menos, creer que el triunfo del plebiscito es de un sector de la nueva mayoría. Yo de verdad, Enrique, creo que el triunfo del plebiscito es de los ciudadanos. La ciudadanía fue la que ganó en este plebiscito, no la clase política. Y si estoy equivocado, a mí me habría encantado preguntarle al señor Letelier por qué no lo vi en la Plaza Italia. O por qué los máximos referentes del Frente Amplio y de la oposición estuvieron en la sede del Partido Socialista y por qué no estuvieron en Plaza Italia. ¿Por qué no fueron a las plazas de cada una de las ciudades finalmente a celebrar? O incluso la gente de mi sector político que estuvo por el apruebo, no sé, pues estaban ahí en una carpa. Yo al menos tengo la suficiente tranquilidad que mi partido fue muy prudente y simplemente nosotros no teníamos nada que celebrar. Pero este triunfo del plebiscito ciudadano. Y por lo tanto, creer que finalmente, dada la condición del plebiscito, los chilenos quieren que este aumento del 6% pase a un sistema de reparto, es también una profunda equivocación. Claro. Porque yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos lo que quiere es mejorar las pensiones. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, se está trabajando, pero en mi posición como parlamentario, a mí me acomoda que los trabajadores, dado el esfuerzo que están haciendo los empleadores en incentivar este 6% de cotización, vaya a las cuentas individuales de los trabajadores. Yo no estoy en contra de la mejora de las pensiones de los chilenos y chilenas, pero ¿por qué la mejora de las pensiones tiene que ir a costa de los trabajadores? ¿Por qué no va a costa de todos los chilenos? Todos los chilenos tenemos que mejorarle las pensiones a quienes están en el pilar solidario, a quienes están en el aporte contributivo, a quienes finalmente están de manera escalonada desde las pensiones más bajas hasta las pensiones más altas. Pero con los impuestos generales, porque en la medida que los chilenos finalmente
este aumento en sus pensiones vaya a sus cuentas individuales, ellos se van a ir preparando para un proceso de jubilación, ya no con un 10%, sino que con un 16%, y sobre esa base además la posibilidad que tienen todos los chilenos de tener un ahorro previsional voluntario. Por lo tanto, desde mi personal punto de vista, esa es mi posición. Pero ¿qué es lo que yo comparto? Y esto también estoy disponible. A mí me gusta la fórmula presentada por un sector del Congreso que habla del seguro de longevidad. Ok. ¿Qué significa el seguro de longevidad? Que con esto terminamos con las tablas de mortalidad. Y por lo tanto, al crear este seguro de longevidad, yo estoy abierto a que de ese 6%, un 2 o un 3% de verdad vaya al seguro de longevidad. Porque eso significa que tu pensión se calcula hasta los 85 años y al partir de los 85 años, un día, se activa este seguro de longevidad de tal manera de que esa persona tenga su pensión asegurada hasta el fin de sus días. Eso yo de verdad estoy absolutamente de acuerdo porque eso existe y eso permite obviamente un incentivo de una cuenta de capitalización. ¿Por qué no el sistema de reparto? Y con esto termino, Enrique. Sí. Porque la verdad es que el sistema de reparto siempre parte bien, pues. Pero después no sabemos qué pasa. Entonces el sistema de reparto, el descuento al principio, porque va a incrementar los sueldos de los actuales pensionados, pero después en el tiempo, ¿qué va a suceder en el tiempo? Si ya hay experiencia en Chile, pues. Hubo en Chile sistema de reparto en donde finalmente funcionaron bien al principio y después desaparecieron las platas, pues. Y los mismos que hoy día quieren sistema de reparto son los hijos de los que hicieron lo que hicieron en alguna época de este país. Bueno, tampoco funcionó en Argentina ese sistema, y la plata desapareció. Senador, volviendo al tema constitucional o de la reforma, hay diputadas y diputados que están planteando, o plantearon este miércoles un proyecto de reforma constitucional que busca restringir la postulación de diversas autoridades, como ministros, parlamentarios o como candidatos a la Convención Constitucional. O sea, limitar. Es necesario hacer esa, no sé, esa división, esa, no sé si es permitible. Yo creo que sí, siempre que estén los votos, pero ¿tiene sentido poner más restricciones a quienes deseen ser candidatos? Mira, yo en términos bastante concretos creo que a mí no me gustan las restricciones, pero yo sí siento y percibo que los chilenos van a ir sufriendo una tremenda decepción cuando vayan sabiendo quiénes van a ser sus representantes de constituyentes. Ya, pero ese otro aspecto. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la ciudadanía quiere gente nueva, quiere de verdad buscar nuevos espacios. Yo creo que la democracia es perfecta, porque la democracia finalmente es representativa de una persona que se levantó, va a votar y expresó su voto por quien quiera. Ahora, si finalmente hay sectores que hoy día quieren, yo de verdad tengo un sentimiento encontrado. Pero ese sentimiento encontrado lo tengo fundamentalmente contra todos aquellos que se quieran aprovechar de que el plebiscito, el resultado del plebiscito es un triunfo político para algún sector. Y yo insisto, es un triunfo ciudadano. Y desde esa mirada yo me abro a que veamos cómo los independientes pueden ser representativos en esta mirada que significa de verdad cómo esta buena gente también se puede incorporar si es que no quiere estar en un partido político. Pero para el proceso constituyente. Sí. Al resto de los procesos en los cuales un ministro y cualquier persona puede perfectamente renunciar, tiene plazo hasta el 20 de noviembre. Y el 20 de noviembre puede dejar de ser ministro, subsecretario, gobernador, intendente
y secretarios ministeriales, todas aquellas personas que quieran ser candidatos a alcalde, a concejales, a consejeros regionales, a diputados, senadores, y el único caso que está exceptuado es el del presidente de la República, porque obviamente no tengo información clara si un candidato presidencial, sé que si es parlamentario no tiene que renunciar. Tengo mis dudas con respecto a si es ministro. Porque tengo entendido que para candidato presidencial sí puede ser un ministro, como lo fue Pablo Longueira y como lo fue Evelyn Matei, que ambos eran ministros de Estado y renunciaron solamente al minuto en que inscribieron su candidato. Claro. Bueno, este periodo que tenemos por delante de casi 2 años de elecciones diversas, múltiples y, no sé, necesarias para la democracia, van a estar llenas, me imagino yo, de novedades en este sentido. Todo el mundo buscando cómo acomodar las condiciones para ver si tiene suerte y es el ganador de alguno de estos cargos que se aspiran. Acá por lo menos tenemos como 50 cargos disponibles en la región. Sí, pues son 10 en Arica, claro, más 6 en cada comuna, son 28 candidatos a concejales, más un candidato, son 4 candidatos a alcalde, más un candidato a gobernador regional y 3 electos que deberían salir de constituyente. Ahora habrá que ver las cantidades de listas que se van a presentar, sí, porque en el caso de la constituyente, lo único que tenemos claro hoy día es que se administra bajo el sistema paritario, que van a ser electos 50% hombres y 50% de mujeres. Pero ¿qué es lo que viene? Viene saber cuánto va a ser la reserva de los escaños de los pueblos originarios, viene saber cuánto es el porcentaje que está obligado a llevar cada partido político con personas que tengan algún grado de discapacidad, y finalmente cómo se van a organizar las candidaturas de los independientes. Por lo tanto, aún queda paño por cortar para definir finalmente cómo va a ser el proceso de conformación de lista, que tiene una fecha tope, que es el 11 de abril. Así es. Y lo importante es, habría sido ser mago y ver todos los elegidos en su momento y descubrir que cuántos de ellos realmente están en capacidad de hacer un aporte a lo que motiva esta elección de constituyentes, ¿no? Redactar una nueva constitución, porque hay, no quiero ser peyorativo, pero hay diputadas y diputados, por ejemplo, que salieron con una cantidad ínfima de votos y están decidiendo nuestros destinos con una visión realmente novedosa, por decirlo de alguna manera, que impresiona por la farándula que hay de por medio y no el conocimiento y la preocupación por estudiar la realidad nuestra para dar soluciones que de verdad apunten al fondo de los problemas. Sí, yo creo que finalmente esa es la realidad que se va a vivir y por eso va a ser súper importante cómo finalmente va a funcionar la constituyente en razón a esta nueva constitución que se tiene que escribir, en donde ahí están en juego muchos principios, valores, doctrinas y sobre todo el marco de la, digamos, el rayado cancha. Ajá. El rayado cancha sobre los cuales. Pero la gente en 2 años no quiere seguir esperando 2 años la solución de sus problemas. La gente quiere soluciones concretas en salud, en pensiones, en sueldos dignos, en lo que significa finalmente una mejor política social. Y en eso la responsabilidad la sigue teniendo el actual presidente de la República. Bueno, para eso está él ahí y fue elegido. Ahora, a propósito de responsabilidades, como último tema quería plantear que la responsabilidad de los ariqueños en general y parinacotenses no tanto, pero los ariqueños estamos en deuda con la responsabilidad ciudadana en el sentido de que el contagio sigue estando penándonos y la cuarentena se mantiene. Yo no sé si vamos a llegar a Navidad con esto, el viejo Pascuero no va a poder venir al regalo porque
en fin, no va a haber cómo salir a comprar o va a ser muy difícil regalarle a los niños. Estoy diciéndolo en ánimo navideño esto, pero la verdad es que preocupa que no se pueda resolver ese tema. Es mucho tiempo el que llevamos ya en cuarentena y deberíamos haber reaccionado como ciudadanos, como personas que tienen sentido común, y eso lamentablemente no está muy a la vista. Mira, siempre en estos temas, Enrique, hay dos posiciones. La primera posición, obviamente, es la que asume un gobierno responsable en torno a cuidar el estado sanitario de un país y de una región. Y gracias a Dios, nosotros no hemos tenido que decidir si esta cama la ocupa un paciente o la ocupa otro. Y tampoco hemos tenido que decidir si es que este respirador o ventilador mecánico lo ocupa un paciente o lo ocupa otro. Creo que la forma en que se ha actuado, se ha desarrollado, ha sido de mucha prudencia y fundamentalmente sobre la base, efectivamente, de poder atender y dar tranquilidad a la ciudadanía. Pero tal como tú dices, tenemos un problema social y un problema económico que ya está acá, ya es real, ya es una situación concreta de gente que está hoy día pasando muy mal porque no tiene trabajo. Tenemos además un subsidio al empleo que no lo podemos aplicar porque mientras estemos en cuarentena, obviamente que las empresas, ¿quién van a contratar? Claro. Y hay un subsidio de 140 para el que tenga suspendido su trabajo, de 250 para un contrato nuevo, 270.000 pesos para una mujer, para un joven o para una persona con discapacidad. Entonces, esas son las situaciones que finalmente me llevan permanentemente a escribirle al ministro del Interior. Sí, claro, el ministro del Interior también me contesta y me dice, palos porque bogas y palos porque no bogas. Porque si nosotros tuviésemos todo libertario, claro, al gobierno irresponsable, acusaciones, ahí está con la acusación de una denuncia en el Ministerio Público, por las muertes, por todo, en contra del presidente, en contra del ministro. Entonces, claro, frente a una sociedad que también es exigente y es dura, terminamos con que los cuidados del sacristán pueden también terminar matando al señor cura. Yo tengo la confianza hoy día, como están las tasas de Contagio. muestras de PCR, que estábamos entre un 5 y un 6%. En Chile, por cada 100 muestras, está en un 4%. Es decir, 4 personas se detectan con contagio en el país versus 6 personas que se detectan con contagio en Arica. Hoy día tuvimos un resultado de 20 personas que están contagiadas. Es decir, la reducción ha sido bastante y creo y tengo fe y confianza que no deberíamos tardar más de una semana en pasar a un periodo de transición. Pero tal como tú dices, si no aprendemos, si no sabemos que no es normalidad, que es una nueva normalidad, en donde lo único que se sigue pidiendo es seguir guardando las normas de higiene, las normas de lavado de manos y las normas de distanciamiento personal. Estamos complicados. Bueno, esperemos que reaccionemos luego porque esto no da para más. Afortunadamente hay personas que están disfrutando de la playa nuestra, pequeños grupos, padres con sus hijos, personas mayores. Eso está sacándole un poquito de presión a esta contingencia que ya es demasiado fuerte. Ya para poder salir ahora y que ir a buscar un niñito. Sí, hay que arrendarlo. Sí, no. Bueno, senador, ha sido como siempre una muy interesante y muy buena conversación. Espero que nos veamos el próximo jueves para continuar conversando de aquellas cosas y aquellos temas que nos interesan como región. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta aquí las informaciones por esta jornada. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. AMIDAP,
Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota presentó Notivisión.